Bíblicamente vemos que el miedo, por ejemplo, y la vergüenza y la ansiedad y todo eso apareció en la entrada del pecado. Una de las primeras cosas que hicieron Adán y Eva cuando pecaron es que ellos sintieron vergüenza, sintieron desamparados, quisieron solucionar su problema con sus propias manos, en fin. Pero en Apocalipsis capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 10, nosotros encontramos por lo menos el origen de todos nuestros problemas, tanto físicos, mentales como espirituales. Allí el versículo 7 dice: los ojos de ellos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos, se cosieron hojas de higueras, hicieron delantales, escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y ellos se escondieron de la presencia de Jehová. Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y allí aparece el primer problema que él presenta: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y a partir de allí comienzan todos nuestros problemas. Tú sabes que ahora todavía es difícil para aquellos que estudian el comportamiento humano entender las bases genéticas de todos los trastornos mentales. Bíblicamente sabemos que el ser humano, siendo creado perfecto, comenzó a deteriorarse y vinieron todos los problemas físicos y emocionales por causa del pecado. Pero lo que queremos encontrar explicación es por qué algunas personas tienen ciertos trastornos y por qué otros no, si todos estamos envueltos en pecado. Entonces es allí donde se han basado diversos estudios. Por ejemplo, hay un estudio allí que está relacionado con el genoma humano que ha indicado que la herencia, o sea, el factor hereditario, puede hacer que personas sean más vulnerables. No significa que es una ley, pero sí que puedas ser más vulnerable a ciertos factores que desencadenan ciertos desórdenes, ¿correcto? Ahora, no solamente eso, también hablemos aquí de eventos sociales. Lo que ocurre a nuestro alrededor afecta a nuestro interior, por supuesto. Entonces, todo esto está involucrado para que cada vez haya más enfermedades mentales. Puede ser el factor genético, correcto, una causa, pero aparte de ello, también los factores ambientales y sociales. Lo que sabemos hasta hoy, que es cierto, es que desde que el pecado entró en el mundo, todos tenemos algún tipo de sufrimiento, ya sea físico o ya sea emocional. Lamentablemente más se le da importancia al físico, poco al emocional. Sin embargo, todos tenemos algún dolor escondido, ya sea físico o emocional. Sin embargo, también sabemos que Dios está interesado en nuestra restauración. El libro de Salmos 10:4 dice: tú ves la opresión y la violencia, y tú tomas en cuenta y te harás cargo de ella. Todas las víctimas confían en ti, y tú eres la ayuda del huérfano. Me encanta porque aquí David, cuando está expresando cómo Dios se interesa en el ser humano, se interesa incluso en los asuntos traumáticos de la vida, de la angustia, de la violencia, de todas las cosas por las cuales el ser humano va a pasar. Dentro de todo ese conjunto de sinsabores de la vida, podemos encontrar la ansiedad. Según la Organización Panamericana de la Salud, tú sabes que la ansiedad generalizada es el segundo trastorno mental que no recibe ningún tipo de tratamiento. Y esto es triste. ¿Y por qué? Porque hay tantas personas con ansiedad generalizada que no están recibiendo ningún tipo de ayuda. Hay personas que están sufriendo con miedo, con incertidumbre, incluso ya muchos ya no pueden más controlar ni sus pensamientos, ni siquiera su cuerpo, porque esto finalmente va a evidenciar físicamente algunos síntomas. Y esas personas continúan sin ningún tipo de tratamiento. Por otra parte, que viene la otra parte, también sabemos que, préstame atención aquí, un poco de ansiedad. Cuando estoy hablando de un poco de ansiedad, estoy hablando de la preocupación que tú puedes manejar, ¿correcto? De aquello que que está dentro de tu control. Entonces, un poco de ansiedad hace que se eleve la alerta a niveles óptimos y nos ayuda para poder concentrarnos en nuestras tareas específicas. O sea, estoy hablando de la ansiedad leve y de corta duración, que incluso puede ser beneficiosa porque en nuestro cerebro pueden surgir nuevas neuronas en el hipocampo. ¿Por qué? Para poder resolver algún problema, alguna cosa que nos está preocupando, ¿no?
Entonces, un poco de ansiedad, estamos hablando de la leve, de aquella que puede ser controlada, es necesaria. Sin embargo, la preocupación, cuando estoy hablando de este tipo de ansiedad, estoy hablando de la preocupación normal de la vida. Aquello que hace que podamos levantarnos para ir a trabajar, porque tenemos cuentas para pagar, educar a los hijos, tenemos alguna relación que tenemos que sanear, genera ansiedad, claro. ¿Pero eso significa que nos descontrola la vida? No. A veces nos impulsa, nos motiva, nos hace creativos, hace que podamos hacer alguna cosa para resolver ciertas cosas. Ahora, el problema surge cuando esa preocupación sale del control. Es tan excesiva y ya no puedes más controlar. Entonces tú luchas con una mente que compromete tu bienestar, con pensamientos que comprometen tu bienestar. ¿Cuál es el pensamiento de un ansioso? Es aquel que ya no sabe ni qué piensa, porque hay tantos pensamientos desordenados en su cabeza. Viene uno y otro y es asaltado por todo. Como resultado, la persona se convierte en un prisionero. ¿De quién? De su propia mente. ¿Y eso qué cosa le genera? Temor, miedo, a todo, ansiedad. Eso es la inseguridad que tiene. Además, la mayoría de esas preocupaciones son fantasmas. ¿Por qué son fantasmas? Porque no se basan en realidad. La mayoría de sus preocupaciones son improbabilidades. Entonces la persona está tan ansiosa. ¿Y si pasa eso? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si me quedo sin trabajo cuando todavía tiene trabajo? ¿Y si me quedo sin esposo cuando su matrimonio está bien? O sea, ¿qué necesidad? Entonces esto ya es cuando se convirtió en una enfermedad. ¿Correcto? Tú te adelantas demasiado a cosas que ni siquiera están pasando ahora. Y es allí cuando la ansiedad se convierte en un trastorno emocional. Hace que puedas perder la calidad de vida por una preocupación exagerada. ¿Y sabes qué cosa es lo triste? Que en estudios demuestra que incluso la ansiedad puede atacar más a las mujeres. Las mujeres son más vulnerables para esto. Ahora, esto no significa que los varones no sufren esto, una cantidad enorme, porque es una enfermedad que no discrimina sexo, ni religión, ni credo, ni nada. Todos somos vulnerables en algún momento cuando no sabemos manejar ciertas situaciones o controlar nuestra mente. Pero ¿qué cosa es lo que vamos a hacer cuando perdemos el control? Pues buscar ayuda. Nuestra primera ayuda, ¿qué cosa es? Divina, para poder encontrar paz, esperanza, seguridad. Pero junto a la ayuda divina, cuando esto está tan descontrolado, también necesitamos ayuda profesional, porque Dios también puede restaurar. Restaurarnos completamente a través de instrumentos que Él tiene para poder traernos mayor calidad de vida. Pastor, ahora que sabemos dónde se originó y algunos factores que desencadena la ansiedad, ¿cómo en medio de esta ansiedad que muchos vivimos, en medio de las pérdidas que genera la ansiedad, qué consejo bíblico nos brinda Jesús? El libro de Mateo capítulo 6, Jesús habló mucho sobre la ansiedad.
Y él lo expresa de diferentes maneras. A partir del versículo 25 hasta el 33 dice, mira cómo comienza. Os digo, no os afanéis por vuestra vida. No vivas preocupado. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué voy a vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es palabra, preocúpate más por tu vida que por el vestido. Cuando está hablando de esa preocupación, está hablando de ansiedad, está hablando de tu relación con Dios, de tu salvación. ¿Qué estás tanto preocupado por otras cosas? Y mira el versículo 26. Este es un llamado que Dios nos hace. Mira las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no recogen. Vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso ustedes no valen más que ellas? Tú ya viste que todas las aves se levantan y lo primero que hacen es cantar. Ellas no saben dónde van a comer. Ellas no saben qué va a ser su día. Pero ellas comienzan cantando y finalizan su día así. ¿Por qué? Aún siendo animales que no tienen la capacidad de raciocinio como tiene el ser humano, ellas están confiadas que hay alguien que los sustenta. ¿Cuánto más valen ustedes? Dice Jesús. Ahora, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que haga, añadir una estatura o a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué te afanas? Mira los lirios del campo. Crecen, no trabajan, ni hilan, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios los viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Otra vez se repite la palabra, no os afanéis diciendo que comeremos, que veremos, que vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Verso 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que, otra vez, no os afanéis por el día de mañana. Tú te das cuenta que Jesús aquí, el mayor énfasis que hace es, no vivas preocupado, no vivas angustiado. Cuando vamos a Filipenses 4:6, el apóstol Pablo va a dar un consejo mayor. Dice, convierte tu preocupación en oración. No os afanéis por nada. Al contrario, que tu afán, tu preocupación sean conocidos como ruegos de gratitud delante de Dios. Ahora, qué interesante que la Biblia lo primero que hace es calmarme bajo un raciocinio y un argumento realmente ciertísimo. Cada vez que tú veas un ruiseñor cantar, un ave cantar, ¿sabe lo que te está diciendo? No vivas preocupado, no vivas afanado, porque el mismo Dios que me sustenta es el que está preocupado por ti y sabe tu necesidad. Ahora, volvamos al punto donde nosotros hemos comenzado. El trastorno de ansiedad puede ser dividido en ansiedad generalizada y trastorno de pánico. ¿Por qué? Volviendo al texto bíblico, la exagerada preocupación por las cosas que aún no han llegado a la vida pueden generar un trastorno mental, que puede ser conocida como trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico. Y esto va a depender obviamente de la gravedad. ¿Qué cosa es el trastorno de ansiedad generalizada? Mira, el trastorno de ansiedad generalizada causa sufrimiento, pero se emplea ese término generalizada porque el foco de la preocupación no se limita a una cosa específica, sino a todo.
Por ejemplo, para que un médico, un especialista en salud mental, un psiquiatra en este caso, o un psicólogo, pueda diagnosticarte con un trastorno específico, quiere decir que tu preocupación está específicamente en una cosa. Pero cuando no está en una, sino que tu mente está en todas, eso se llama trastorno de ansiedad generalizada, porque tiene de todas las preocupaciones un poco. ¿Cuáles son los trastornos más comunes? Hay muchísimos. Por ejemplo, el trastorno de pánico. Otro trastorno, fobia social. Tú ni siquiera puedes salir de casa, ni siquiera puedes dirigirte al público. Ese es un trastorno específico, ¿correcto? Otro, el trastorno se llama obsesivo-compulsivo. Tienes miedo a ser contaminado y eres obsesivo con la limpieza y con todo. Es un trastorno. Ganar peso o perder peso, como la anorexia nerviosa, ¿no? Es un trastorno. Quejarse constantemente de que estás enfermo cuando no lo estás. Tú sabes que es un trastorno que se llama el trastorno de somatización. Tú somatizas la enfermedad porque quieres vivir solamente consumiendo medicamento cuando en realidad no lo estás. Y a veces el médico tiene que recetarte cosas que no tengan que afectar tu salud porque es un trastorno que tiene que curarte. Entonces, cuando ninguna de estas atenciones es específica, sino que tu cabeza está entre todas, se llama trastorno de ansiedad generalizada. Muy bien. Ese trastorno altera tu vida. Por ejemplo, sensación de nerviosismo, fatiga, irritabilidad, tensión muscular, alteración de sueño. Tu mente está divagando, estás distraído, no estás concentrado, eres hiperactivo, a veces tienes las manos frías, a veces sudas. O sea, tienes ya un problema que necesitas tratar. Estas cosas que tu cuerpo habla, grita, es para que tú le prestes atención. Necesito ayuda, ¿correcto? Cuando tú ignoras todo eso, puede ser que desarrolles algo más severo. ¿Qué cosa es lo más severo? Un trastorno de pánico, por ejemplo. ¿Qué cosa sucede? Esto es la ansiedad aguda, la ansiedad grave. Y sabes que esto no depende de una situación en particular. Y es triste porque hay tantas personas que desde que sufren su primer ataque de pánico, realmente ellos ya no quieren más vivir. Porque para comenzar se presenta de manera inesperada. Los síntomas van incrementando. Ahora, si hay una persona que está sufriendo el ataque de pánico, te recuerdo que el tiempo máximo que tú vas a sufrir ese pánico son 10 minutos. Exageradamente, en casos extraños, pasa los 10 minutos hasta 20 o 30, pero esos casos extraños, la mayoría en 10 minutos, solo que esos 10 minutos parecen eternos, por los síntomas físicos que vive. ¿Y cuáles son los síntomas? La mayoría de personas siente que va a morir. La mayoría de personas tiene problemas respiratorios o cardíacos. Y entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Estos síntomas, fíjate, son frecuentes y está en el 80% de personas incluso que tienen depresión. O sea, la ansiedad y la depresión a veces van de la mano. Y muchas de esas personas terminan en suicidio. Ahora, no quiero aquí alertarte, pero lo que quiero es que tú prestes atención, no quiero alarmarte. Lo que quiero es alertarte para que prestes atención a ciertos síntomas. Por ejemplo, una persona que tiene este trastorno de pánico, ¿cuáles son sus síntomas más comunes? Disnea, que es la falta de aire, siente que va a morir. Palpitaciones en el corazón, dolor o malestar en el pecho, temblores, vértigo, siente que se va a caer, miedo a morir o miedo a enloquecer, siente asfixia, siente sensación de desvanecimiento, sudoración, náuseas o quemazones, hormigueo, ondas de calor y de frío. O sea, todo eso acompaña ¿qué? No significa que estás muriendo. Es una manera como tu cuerpo te dice, es hora de parar y buscar ayuda. Entonces tú no puedes ignorar estas cosas. Ya pasó, muy bien, sufrí estos 10 minutos, ya pasó, listo. Voy a esperar a que la siguiente venga y va a pasar. No, presta atención. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos un principio. Dios permite que nuestro cuerpo reaccione de esa manera para que nosotros podamos prestarle atención. Buscar ayuda es parte del plan divino para poder curar nuestra mente. Ahora, no te olvides, independientemente de lo que hayas vivido, de lo que estés pasando, Dios quiere cumplir sus promesas. Primero, Dios va a suplir tus necesidades.
Cuando todavía puedes controlar aquellos pensamientos de ansiedad, intenta reemplazar cada preocupación con una promesa. ¿Acaso no dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, yo soy fiel a mis promesas? Él te ama. Desde que el pecado entró el sufrimiento.